Pagué a mis padres $650 a la semana, pero se saltarán mi graduación de Harvard. Cuando pregunté por qué, mi padre dijo, no significas nada para nosotros. No dije nada. Temblando, los corté. 30 minutos. Durante 4 años, pagué por su paz. Pero la semana pasada, el día que me gradué de Harvard, no aparecieron. La campana del campus apenas había terminado de sonar cuando la multitud estalló, las familias se abrazaban, las cámaras destellaban, los nombres se pronunciaban uno tras otro. Y sin embargo, los 2 asientos que reservé en primera fila permanecieron vacíos, como pequeños testigos silenciosos de todo lo que me negaba a admitir. Me dije, quizás hubo mucho tráfico. Quizás mamá olvidó cargar su teléfono. Esperé hasta que terminó la ceremonia, todavía creyendo que en cualquier momento los vería caminando hacia mí, saludando, sonriendo. En cambio, cuando finalmente llamé, la voz que respondió fue lo suficientemente fría como para quemar. No significas nada para nosotros, dijo mi padre. Sin dudar, sin enfado, solo hielo. Por un momento, no pude respirar. El sonido de la celebración a mi alrededor se desvaneció y todo lo que pude escuchar fue el tono de marcado resonando en mi oído. Esa fue la última vez que llamé a casa. Me llamo Marta Elena, 27 años, estudiante de posgrado en neurociencia conductual en la Universidad de Harvard. Sobre el papel, suena impresionante. Laboratorios de investigación de Harvard, becas. Pero detrás de cada título, hay un pequeño apartamento con radiadores zumbando, una tetera de segunda mano y una chica que envía la mayor parte de su sueldo a un lugar que ya no llama hogar. Todos los viernes, exactamente a las 6:30 de la mañana, antes de que la ciudad despertara por completo, me sentaba en mi escritorio con una taza desportillada de café frío a mi lado y abría mi laptop. La luz azul de la pantalla me bañaba la cara mientras el cursor parpadeaba en el cuadro de transferencia. $650. La cantidad nunca cambiaba. Alquiler por culpa. Intereses por paz. Me quedaba mirando el número unos segundos, a veces mordiéndome el labio con la fuerza suficiente para sentir el sabor a metal, luego hacía clic en enviar. Pago enviado. Esa pequeña pancarta de confirmación siempre aparecía como un latido en la pantalla. Predecible, mecánica, cruelmente reconfortante. Había comenzado 4 años antes, el verano que me fui a Harvard. Mis padres tenían deudas, tarjetas de crédito, recibos de servicios vencidos, algo sobre un préstamo comercial de papá. Decían que era el precio de haberme criado durante años difíciles. Mamá me recordaba una y otra vez que la educación cuesta más que la matrícula. Lo sacrificamos todo, decía ella, apoyada en la encimera de la cocina, con su voz suave pero con un filo de acero. No se le puede poner precio a eso. Así que no lo intenté. Simplemente pagué. Harvard me dio una beca completa, pero las becas no compran comestibles ni abrigos de invierno. Para cubrir mis propios gastos, trabajaba a tiempo parcial como asistente de investigación en el laboratorio de psicología. 42 horas a la semana realizando pruebas cognitivas, limpiando material de vidrio, registrando interminables líneas de datos. Y de esos salarios, todos los viernes, les enviaba $650. Nunca pedían explicaciones sobre mis estudios, mis trabajos, mi agotamiento, solo recibos. Mamá enviaba correos electrónicos que parecían facturas. La factura de la luz volvió a subir. El reabastecimiento de medicamentos de papá $180. Seguro vencido $220. La lavadora dejó de funcionar $160 para arreglar. Contamos contigo. A veces añadía una pequeña nota al final. ¿Te quiero? No olvides de dónde vienes. Aunque yo me quedaba mirando esas palabras, te quiero, y me preguntaba si en realidad significaban gracias por el dinero. Cada semana seguía el mismo ritual. Despertar antes del amanecer, abrir la aplicación bancaria, mirar el saldo y presionar enviar. Ya no era generosidad. Era memoria muscular, una obligación tan familiar que se sentía como respirar. Pago enviado en el laboratorio. Cuando los colegas hablaban de sus planes de fin de semana, películas, viajes por carretera, almuerzos, yo sonreía cortésmente, diciendo que tenía cosas de presupuesto que resolver.
Lo que quería decir era que tenía una promesa que cumplir, un silencio que mantener. La culpa no tenía sentido, pero me dominaba. Cada transferencia se sentía como una disculpa por existir. A veces me sorprendía haciendo las cuentas inconscientemente. ¿Cuánto podría haber ahorrado? ¿Cuántas horas de sueño había perdido? ¿Cuántas noches había cenado menos para asegurarme de nunca perder un pago? Me decía a mí misma que estaba bien, que esto era un pago, que las buenas hijas devuelven, que quizás si daba lo suficiente, finalmente me perdonarían por haber nacido inoportunamente. Una vez, durante una noche tarde en el laboratorio, le dije a mi supervisora, la doctora Isabel Vega, que no podía pagar un viaje a una conferencia. Ella frunció el ceño. Pero la beca lo cubre todo. Simplemente no puedo estar fuera ese fin de semana. Mentí. Porque ese fin de semana era el primer viernes del mes, semana de alquiler para ellos. La transferencia no podía retrasarse. La culpa tiene su propio calendario. Mi teléfono guardaba cada transacción como un diario de obediencia. Transferencia confirmada. $650 a Clara y Ricardo Gómez. Cada línea un pulso. Cada línea prueba de que todavía pertenecía a algún lugar, incluso si esa pertenencia era unilateral. Una vez casi me detuve. Era enero, hacía un frío intenso. Mis manos estaban agrietadas por la caminata al campus. Acababa de recibir mi declaración de impuestos, dinero extra que necesitaba desesperadamente para un nuevo abrigo de invierno. En cambio, me senté en mi escritorio, mirando la pantalla durante casi una hora. Mi pulgar se cernía sobre enviar. Luego llegó el correo electrónico de mamá. Ha estado tosiendo de nuevo. Los medicamentos son caros. Por favor, no nos defraudes. Así que no lo hice. Hice clic en enviar. Pago enviado. El sonido del pitido de confirmación se sintió como una puerta que se cerraba de golpe. En esos momentos, trataba de convencerme de que esto era amor. Amor tranquilo, invisible, responsable. Pero en algún lugar profundo, lo sabía mejor. No era amor. Era culpa. Rutina y la esperanza de que algún día me vieran como algo más que un accidente. Esa frase se repetía en mi cabeza como un eco que no podía silenciar. Recordaba la noche en que escuché por primera vez la palabra accidente. Tenía 12 años, sentada en las escaleras después de la hora de dormir, escuchando a mis padres discutir. La voz de mi padre se elevó, cansada y amarga. No estábamos listos para ella. Fue un error. Mi madre no lo negó. Solo dijo, hicimos lo que pudimos. Quizás ahí empezó la deuda. Ahora, años después, seguía intentando pagar las $650 a la vez. Cada semana, el mismo ritual se repetía, predecible como el amanecer. Clic. Confirmar. Cerrar. Rara vez pensaba en lo que hacían con el dinero. Solo pensaba en lo que podría pasar si dejaba de enviarlo. Quizás me llamarían. Quizás me maldecirían. Quizás finalmente me cortarían por completo. Y eso, de alguna manera, todavía se sentía peor que desangrarme por ellos. Las mañanas después de cada transferencia, me sentaba en mi pequeña mesa de la cocina, viendo cómo la luz temprana se deslizaba sobre mi taza de café y susurraba, esta será la última vez. Nunca lo era. La gente piensa que el abuso siempre suena a gritos, pero a veces suena a gracias. A veces parece una lista ordenada de gastos y termina con estamos orgullosos de ti, aunque sepamos que son mentiras. Todos los viernes, el mundo fuera de mi ventana cambiaba, las estaciones pasaban, los estudiantes iban y venían, pero mi ritual permanecía constante. Daba estructura a mi caos, ritmo a mi culpa, pago enviado. 3 palabras que significaban que podía respirar de nuevo. 3 palabras que significaban que todavía me necesitaban. No sabía entonces que la paz que estaba comprando era falsa, que la próxima vez que abriera esa aplicación bancaria, no sería para enviar dinero, sino para detenerlo. A pesar de todo, todavía intentaba mantener viva la conexión. Me decía a mí misma que el amor real, no desaparecía. Solo necesitaba paciencia, pruebas y tiempo.
Así que seguía enviando fotos, pequeñas instantáneas de un mundo que nunca habían visitado. La biblioteca de Harvard brillando al atardecer, el río Charles congelado bajo una fina capa de hielo. Mi grupo de investigación acurrucado alrededor de una pizarra llena de ecuaciones y notas adhesivas. Las subtitulaba ligeramente. Pensé que les gustaría ver dónde paso la mayor parte de mis días, como si les escribiera a padres a quienes les importara. La mayor parte del tiempo, no había respuesta. De vez en cuando, mamá enviaba un emoji de pulgar hacia arriba o las palabras, ocupada, hablamos luego. Pero yo seguía intentándolo. Una parte de mí creía que el silencio no era rechazo, solo vacilación, que solo estaban esperando el momento adecuado para decir que estaban orgullosos. Cuando la universidad envió las invitaciones de graduación, redacté mi correo electrónico con cuidado, reescribiéndolo 5 veces antes de presionar enviar. La ceremonia será el próximo sábado a las 10 de la mañana. He reservado 2 asientos en primera fila a mi nombre. Por favor, vengan. Significará el mundo para mí. Dudé antes de hacer clic en enviar, mirando el cursor parpadeante como si pudiera hacerme cambiar de opinión. Una parte de mí susurraba que me estaba preparando para otra decepción. Pero otra parte, la que todavía quería ser la hija de alguien, presionó el botón de todos modos. La respuesta llegó un día después. Solo 2 palabras. Ya veremos. No era un sí, pero tampoco era un no, y en el frágil mundo que había construido alrededor de la esperanza, ya veremos fue suficiente. Lo leí una y otra vez, imaginando lo que realmente podría significar. Quizás estaban planeando algo especial. Quizás querían sorprenderme. Quizás simplemente no querían estropearlo diciendo demasiado. Esa semana, caminé por el Harvard Yard de manera diferente. Cada edificio se veía más suave, como si perteneciera a una película sobre la redención. El tañido del campanario sonaba menos solitario. Incluso el frío viento de Boston se sentía amable. Me permití imaginar el momento en que subiría al escenario con mi toga y birrete, escudriñando a la multitud hasta que los viera. Papá con su vieja chaqueta gris. Mamá sosteniendo su teléfono en alto para grabar. Ambos sonriendo a través de las lágrimas. Casi podía escuchar su voz. Esa es nuestra chica. Compré un pequeño prendedor de flor roja de un vendedor cerca de Harvard Square. Meses antes, le había mencionado a mamá que usaría algo brillante para que pudieran verme fácilmente entre la multitud. Ella no había respondido, pero yo había mantenido la idea. Presioné la flor entre las páginas de mi cuaderno hasta que llegó el día. Por la noche, cuando el agotamiento del trabajo de laboratorio me nublaba la vista, cerraba los ojos y veía esa escena como una promesa, yo caminando por el escenario, ellos esperando abajo, años de distancia disolviéndose en un segundo orgulloso e imposible. Todavía creía que el orgullo se desvanece. Me susurraba cuando la duda se colaba. Que quizás por un día el amor vencería al resentimiento. Esa creencia, frágil como el cristal, era lo único que me mantenía en pie cuando finalmente llegó la ceremonia. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de aprender lo que sucede cuando esperas a personas que nunca planearon venir. La mañana de la graduación llegó envuelta en una luz suave, el tipo de aire dorado que hace que todo parezca más limpio, más amable y casi cinematográfico. Harvard Yard ya estaba vivo cuando crucé las puertas. Hileras de sillas plegables se extendían por el césped. Banderas carmesí colgaban de los antiguos edificios de ladrillo y el campanario soltó un tañido profundo y resonante que resonó sobre la multitud. El escenario estaba bordeado de flores. Los profesores con sus togas reían entre sí, sus mangas atrapaban la luz del sol. El aire olía ligeramente a lluvia y papel fresco. Mis manos temblaban mientras me ajustaba el birrete. Me dije a mí misma que era emoción, no nervios. La flor roja que había prendido a mi toga brillaba contra la tela oscura, un pequeño y obstinado símbolo de fe en que mis padres me encontrarían entre miles. La ceremonia comenzó con aplausos que parecían venir de todas direcciones. Las familias ondeaban banderas, sostenían pancartas, gritaban los nombres de sus hijos con el tipo de orgullo que doblega el aire mismo. Las cámaras hacían clic como pequeños latidos. En algún lugar, una niña pequeña chilló cuando se pronunció el nombre de su hermano y una madre a su lado rió entre lágrimas.
Sonreí a pesar de que mi propio nombre aún no se había dicho. Mis 2 asientos reservados en la primera fila, fila C números 12 y 13, todavía estaban vacíos. Me dije a mí misma que solo llegaban tarde. Quizás el tráfico. Quizás se detuvieron para tomar un café o se perdieron entre el laberinto de las puertas del campus. ¿Vendrían? Tenían que hacerlo. Mientras la voz del decano subía y bajaba, pronunciando títulos, nombres, honores, seguía escudriñando a la multitud. Mis ojos se demoraban en cada mujer con un vestido azul, en cada hombre con una chaqueta gris, esperando que uno pudiera ser mi madre o mi padre. Nunca lo fueron. Cuando finalmente se pronunció mi nombre, el sonido de los aplausos a mi alrededor se sintió prestado, más fuerte de lo que merecía, y sin embargo, no destinado a mí. Avancé de todos modos, con el corazón acelerado, la sonrisa fija. La luz del sol me dio en la cara mientras extendía la mano para recoger la carpeta del diploma. El decano me estrechó la mano calurosamente. «Felicidades, señorita Marta Elena», dijo. «Harvard está orgullosa de usted». Por un momento, casi creí que eso era suficiente. Me di la vuelta para mirar a la audiencia, levantando el diploma ligeramente, fingiendo, por el bien de la fotografía, que los había encontrado entre la multitud. Los asientos seguían vacíos. El flash de la cámara se disparó y mis ojos se llenaron de lágrimas, aunque no por la luz. Cuando regresé a mi silla, un profesor que conocía del laboratorio se inclinó y susurró: «Tu familia se quedó atrapada en el tráfico». Dudé, luego sonreí débilmente. «Quizás». Él asintió amablemente como si esa pequeña palabra lo explicara todo. Después de la ceremonia, el patio se transformó en un mar de alegría. Los estudiantes posaban en grupos, birretes volando, flores intercambiadas, corchos de champán estallando. Las familias llenaban el aire de risas y abrazos. Dondequiera que miraba, había brazos alrededor de los hombros, padres llorando en las togas de sus hijos, el clic de las cámaras de los teléfonos conservando todo lo que importaba. Me mantuve al margen de todo, sosteniendo mi diploma como algo frágil. Mi prendedor de flor había comenzado a marchitarse al sol. Pensé en acercarme a uno de los fotógrafos oficiales, pero ¿qué foto iba a tomar? ¿Yo sola con un telón de fondo de la felicidad de otras personas? En cambio, caminé hacia el borde del patio donde la multitud disminuía. El tañido final del campanario resonó por el césped. Se suponía que marcaba el comienzo de nuevas vidas. Para mí, simplemente sonaba un final. Me senté en un muro bajo de piedra bajo un árbol. Mi teléfono vibró en mi bolso, sobresaltándome. Por medio segundo, mi pecho se sobresaltó. Quizás eran ellos. Quizás estaban llamando para decir que venían, que lo habían logrado. Que todavía podía mirar hacia arriba y verlos saludando desde la puerta. Saqué el teléfono, con el corazón latiendo. Un mensaje de mamá. Decía: «Dinos cuándo envías el dinero de esta semana». Eso fue todo. Sin felicitaciones. «No, estamos orgullosos de ti. Ni siquiera lo siento por habérnoslo perdido». Solo negocios. El tipo de mensaje que podría haber llegado cualquier otro viernes de cualquier otra semana. Excepto que se suponía que este era el día que demostraba que los había enorgullecido. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras se emborronaron. A mi alrededor, una chica cercana se rió mientras sus padres le entregaban un ramo el doble del tamaño de su diploma. Alguien descorchó otra botella. Un padre levantó a su hija sobre sus hombros para una foto. Escribí una respuesta, luego la borré. Mis dedos se cernieron sobre el teclado antes de finalmente bloquear la pantalla. El silencio entre nosotros se extendió como un abismo que finalmente pude ver. Durante años, había construido un puente de dinero y obediencia para cruzarlo, creyendo que se mantendría. Pero sentada allí, rodeada de aplausos que no eran míos, me di cuenta de que ese puente nunca había sido real. Era solo la ilusión de conexión, un pago a la vez. Miré mis manos. Temblaban ligeramente, pero mi pecho se sentía hueco, tranquilo, el tipo de calma que llega cuando no queda nada por lo que luchar. La flor roja de mi toga atrapó una ráfaga de viento y se soltó. La vi caer sobre el césped, sus pétalos plegándose hacia adentro como si cerrara los ojos.
Me puse de pie, metí el teléfono en el bolsillo y salí del patio sin mirar atrás. Detrás de mí, las risas y las cámaras se desvanecieron en un suave zumbido distante. Frente a mí, la luz del sol se extendía por el camino de ladrillo, brillante e implacable. Aún no lo sabía, pero ese mensaje, esa única línea despiadada, sería el último hilo que les permitiría tirar. La multitud se había dispersado cuando llegué a la puerta. Las pancartas estaban siendo retiradas. El aire olía ligeramente a césped pisoteado y champán, y las risas se habían disuelto en ecos distantes. Me quedé justo a las afueras de Harvard Yard, aferrándome a mi diploma, viendo cómo los últimos grupos de familia se dirigían hacia los taxis y los coches que esperaban. Mis 2 asientos vacíos volvieron a aparecer en mi mente, de un rojo brillante, intactos, acusadores. Me dije que debía haber una razón, una buena. Saqué el teléfono y lo miré fijamente durante un buen rato. Mis dedos se cernieron sobre el número de papá, el que había memorizado cuando tenía 8 años, porque siempre me hacía marcarlo yo misma cuando necesitaba algo. Mi pulgar tembló, pero presioné llamar. El timbre se estiró en la eternidad, 3 tonos, luego 4 antes de un clic familiar. ¿Qué pasa? Su voz sonó áspera, cansada y con un toque de irritación. El mismo tono que usaba cada vez que lo interrumpía. Tragué saliva, obligando a mi voz a mantenerse firme. Hola, papá. Soy yo. Yo. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. No te vi a ti ni a mamá en la ceremonia de hoy, así que pensé que quizás. Me interrumpió antes de que pudiera terminar. No venimos. Las palabras fueron tan contundentes que al principio no las registré. Parpadeé, agarrando el teléfono con más fuerza. Oh, logré decir. ¿Hubo tráfico? O quizás. No, dijo rotundamente. No nos apetecía. Algo dentro de mí se sacudió como un cable que se rompe. ¿No les apetecía? Suspiró pesadamente como si mi confusión lo irritara. Estamos cansados, Marta. Tu madre ha estado lidiando con sus migrañas. Además, es solo una ceremonia. Ya tienes tu diploma. ¿Cuál es el punto de estar sentado ahí durante horas? ¿Crees que eso te hace especial? Mi garganta se apretó. No se trata de ser especial, dije suavemente. Es Harvard, papá. Solo quería que estuvieras allí. Yo quería. Me interrumpió de nuevo, su voz más fría ahora, el cansancio desaparecido, reemplazado por esa corriente familiar de desdén. Tú querías. ¿Crees que todo se trata de lo que tú quieres? No lo entiendes, ¿verdad? No significas nada para nosotros, Marta. Deja de fingir que esta familia todavía existe. Y luego, así sin más, la línea se cortó. Sin enfado, sin gritos, solo un clic. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado. Por un momento, me quedé allí, congelada. La brisa se levantó, tirando de mi toga, golpeándola contra mis piernas. Mi diploma se deslizó ligeramente de mi mano. Tenía la boca abierta, pero no salió ningún sonido. A mi alrededor, el mundo continuó como si nada hubiera pasado. Estudiantes riendo, puertas de coches cerrándose de golpe, el zumbido del tráfico más allá de las puertas. El campanario sonó una vez, su eco largo y bajo. Quería gritar, pero el sonido se atascó en algún lugar entre mis costillas y mi garganta. Mi cuerpo se negaba a moverse. Aparté el teléfono y miré la pantalla negra. El temporizador de la llamada parpadeó. 12:43. Eso fue todo lo que se necesitó para destruir 4 años de ilusiones. Me quedé allí hasta que el patio se vació por completo, hasta que solo quedó el débil sonido de barridos y pasos distantes. La luz del sol se atenuó en esa suave bruma dorada que hace que el mundo parezca demasiado hermoso para el dolor que contiene. El viento levantó de nuevo el dobladillo de mi toga, enredándola alrededor de mis piernas. Podía oler la lluvia en el aire, fuerte y metálica. Un vaso de papel rodó por el pavimento, golpeando mi zapato con un golpe sordo. Mi mente seguía reproduciendo su voz como una grabación cruel que no podía apagar.
No significas nada para nosotros. Las palabras se repetían sin cesar, apretando más mi pecho. Debería haber llorado. Eso es lo que hace la gente cuando su mundo se derrumba. Pero no salió nada. Ni lágrimas, ni rabia, solo la misma quietud que sigue a una tormenta después de haberlo destrozado todo. No lloré, me susurré, con la voz apenas audible por el viento. Simplemente empecé a temblar. El temblor comenzó en mis manos, luego subió por mis brazos, un ritmo constante como la réplica de un terremoto. Intenté respirar, pero incluso eso dolía como si el aire mismo fuera demasiado pesado. Caminé lentamente hacia la verja de hierro, la que todo estudiante de Harvard cruza al menos 2 veces. Una cuando llegan, otra cuando se van. Al salir, miré hacia el patio, hacia el escenario. Las sillas vacías, los restos de la celebración esparcidos por el césped. Durante 4 años, había trabajado para llegar aquí. Pensé que este momento sanaría algo. En cambio, rompió la última parte de mí que todavía creía en el hogar. Mi reflejo tembló débilmente en el cristal de un edificio cercano, birrete torcido, lápiz labial descolorido, ojos hundidos. Una extraña con un disfraz prestado. La gente pasaba sin notarlo. Tenían familias esperando, cenas a las que asistir, risas que compartir. Yo tenía un teléfono lleno de mensajes sin respuesta y una voz que aún resonaba en mi cabeza. El viento se volvió más frío. Metí el teléfono en mi bolso, sintiendo su peso como un recordatorio. Una última ráfaga atrapó los bordes de mi toga, ondeándola a mi alrededor antes de amainar de nuevo. El mundo estaba inmóvil. En algún lugar detrás de mí, las campanas comenzaron a sonar de nuevo, marcando otra hora, otro final. Me quedé allí escuchándolas desvanecerse en el silencio, sabiendo que en menos de un minuto, me alejaría de la versión de mí misma que todavía creía que les importaba. Y cuando finalmente di ese primer paso, el temblor se detuvo, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque no me quedaba nada a lo que aferrarme. Cuando regresé a mi apartamento esa noche, la ciudad estaba envuelta en esa quietud posterior a la tormenta, las calles resbaladizas con la lluvia restante, las ventanas brillando con el tipo de calidez que siempre pertenecía a otra persona. Mi toga todavía estaba húmeda por el viento, mi cabello pegado a la nuca. Dejé mi bolso junto a la puerta y me quedé allí un momento, sin saber qué hacer a continuación. El aire olía ligeramente a polvo y manzanilla. En la encimera de la cocina, mi taza de esa mañana todavía estaba medio llena, el té ahora frío y translúcido. No me molesté en encender la luz. El suave zumbido del refrigerador llenaba la habitación como ruido de fondo de una vida que apenas reconocía. Me quité el birrete, lo coloqué junto al sobre sin abrir que contenía mi diploma, y finalmente exhalé. Luego abrí mi aplicación bancaria. El brillo de la pantalla iluminó mi rostro, pálido y nítido contra la oscuridad. Mis dedos dudaron sobre el cristal, como si la memoria muscular pudiera tomar el control y hacer que el mismo ritual de los viernes ocurriera automáticamente. Transferencias recurrentes activas. Apareció la lista. Ordenada y despiadada. $650 cada semana, viernes, 6:30 de la mañana a Clara y Ricardo Gómez. 4 años de obediencia comprimidos en una línea limpia de código. Deslicé hacia abajo, viendo el interminable historial de transacciones, cada una marca de tiempo de culpa. Mi pulgar se cernió sobre el pequeño botón gris a su lado. Cancelar. Por un momento, volví a escuchar la voz de papá, cortando el silencio como estática. No significas nada para nosotros. Casi se me cae el teléfono. Mis manos temblaban tanto que la pantalla se emborronó. Pero entonces algo cambió. Fue pequeño, una exhalación que sonó más a desafío que a pena. Presioné cancelar. Apareció un nuevo mensaje. ¿Estás seguro de que desea eliminar esta transferencia recurrente? Me quedé mirando la pregunta. Me pareció absurdo que la libertad pudiera caber en una sola casilla de sí o no. Mi pulgar se movió antes de que pudiera cambiar de opinión. Confirmar. El sonido que hizo fue casi imperceptible. Un clic suave, como una cerradura girando. La lista se actualizó. La transferencia había desaparecido. No me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que mi pecho empezó a doler.
Lentamente, me apoyé en la encimera, con el teléfono todavía en la mano. El temblor en mis dedos se suavizó. Mi pulso, antes frenético, comenzó a calmarse. Durante 4 años, susurré a nadie. La culpa tenía su propio calendario. Miré la pantalla en blanco del teléfono, su brillo desvaneciéndose en la oscuridad. Acabo de eliminarlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles pero definitivas. Dejé el teléfono en la encimera. Mis manos aún temblaban, pero algo dentro de mí se había vuelto inquietantemente tranquilo, como el mar después de que una tormenta se ha agotado. Llené la tetera, escuchando el suave murmullo del agua. El sonido era tranquilizador, real. Cuando comenzó a hervir, el leve silbido llenó el silencio como antes lo hacía la conversación. Vertí el agua caliente sobre una nueva bolsa de té y observé cómo el color florecía, el ámbar se convertía en oro. El vapor subía, llevando el aroma a menta y metal. Envolví la taza con ambas manos, sintiendo cómo el calor se filtraba en mis palmas. Afuera, la puerta de un coche se cerró de golpe, seguida de risas que resonaban por la calle. En algún lugar, la vida seguía sucediendo. Por primera vez, no me sentí excluida de ella. Simplemente ya no quería ser parte del ruido. Me senté en la pequeña mesa junto a la ventana, bebiendo lentamente. Mis manos dejaron de temblar a la mitad. Mi corazón, que había sido un tambor durante semanas, finalmente encontró un ritmo que no era el de la supervivencia. La habitación estaba casi completamente oscura ahora, excepto por el resplandor de una farola exterior. La luz se derramaba por el suelo, tocando la tetera, el sobre del diploma vacío, la esquina del teléfono que ya no vibraría con sus mensajes. Me recosté en la silla y cerré los ojos. No hubo fuegos artificiales, ni aplausos, solo silencio. Y ese silencio se sentía sagrado. La tetera hizo un suave clic al enfriarse, el metal contrayéndose con un sonido como un suspiro. Por primera vez en años, no estaba esperando una respuesta, una factura o una orden disfrazada de amor. La habitación quedó en silencio. No vacía, simplemente limpia. 30 minutos después, justo cuando el té se había enfriado y mi corazón había aprendido el ritmo del silencio, mi teléfono zumbó. Una sola vibración suave, casi apologética, resonó sobre la encimera. Al principio no me moví. Conocía ese sonido demasiado bien. Siempre había significado una cosa, una demanda disfrazada de conversación. La pantalla se iluminó con la tenue luz de la cocina. Un mensaje. Mamá, nos quedamos sin víveres. ¿Puedes enviar $200 esta noche? Sin saludo. Sin mencionar la ceremonia. Ni siquiera mi nombre. Solo una solicitud tan mecánica e inevitable como la gravedad. Me quedé mirando el mensaje, con el pulgar suspendido sobre el teclado por reflejo. Durante años, esta había sido mi señal para actuar, para abrir la aplicación, para enviar, para comprar la paz antes de que el conflicto pudiera comenzar. El viejo instinto palpitaba bajo mi piel, automático y familiar. Pero algo dentro de mí había cambiado. Quizás fue el eco de esa llamada, o la imagen de esas sillas vacías en el patio, o el sonido de la campana sonando para la celebración de otra persona. Fuera lo que fuera, mantuvo mi mano inmóvil. Releí el mensaje lentamente, como si descifrara un idioma extranjero. Nos quedamos sin víveres. Las palabras parecían lo suficientemente inocentes, casi lastimosas. Pero detrás de ellas, escuché todo lo que no decía. Nos debes. Siempre lo harás. Por primera vez, la culpa no me apretó el pecho. Retrocedió como una sombra que se encoge ante la luz. Dejé el teléfono boca abajo en la encimera. La pantalla se iluminó de nuevo. Otra vibración, otra insistencia, pero no miré. En cambio, presioné mis dedos contra el borde de cerámica de mi taza y susurré, no. Fue la palabra más pequeña, pero se sintió enorme, llenando la habitación como oxígeno después de años de contener la respiración. Esa fue la primera vez, murmuré para mis adentros. No compré la paz. La frase salió firme, arraigada, definitiva. Caminé hacia la ventana y la abrí. El aire de la noche entró corriendo, frío, agudo,
llevando el olor a concreto empapado por la lluvia, el tipo de aire que aclara la mente. Abajo, Cambridge estaba tranquila, las farolas parpadeaban contra los charcos que brillaban como espejos rotos. Salí al pequeño balcón, abrazándome a mí misma. La ciudad zumbaba débilmente, un autobús a lo lejos, una sirena muy lejos. Pero aquí solo estábamos yo y el viento. Mi aliento salía visible, curvándose con el frío. En la pequeña mesa junto a la barandilla, una hoja de papel arrugada me llamó la atención. El último registro impreso de mis transferencias bancarias. En la parte superior, con una letra clara, se leía, transferencia programada. La esquina aleteaba con la brisa. La recogí, la sostuve un segundo entre mis dedos, luego la solté. El viento la atrapó instantáneamente, haciéndola girar hacia arriba antes de que se alejara en la oscuridad, desvaneciéndose como humo. Durante años, esas palabras habían sido un mandamiento. Prueba de que era buena, obediente, necesaria. Verlas desaparecer se sintió como liberar un fantasma que no me había dado cuenta de que me estaba persiguiendo. Me quedé allí un rato, viendo cómo las luces de la ciudad se difuminaban en una larga línea dorada. En algún lugar los imaginé, a mis padres sentados en la mesa de su cocina, esperando un sonido que no llegaría. El PIN de una transacción, la prueba de mi devoción. Me pregunté si se darían cuenta de inmediato. Si lo sentirían como yo, una ausencia repentina, un silencio demasiado agudo para ignorarlo. Quizás sí, quizás no. Pero por primera vez, no importaba. El viento se levantó de nuevo, tirando suavemente de mis mangas, llevando consigo el leve olor a algo limpio, lluvia, menta y libertad. Esa fue la noche, dije en voz baja, apoyándome en la barandilla, la culpa murió. Una semana después, justo cuando el silencio había comenzado a sentirse como paz, mi nombre empezó a circular en línea. Comenzó inocentemente, algunas notificaciones, mensajes de antiguos compañeros de clase de los que no había sabido en años, una vaga sensación de que algo se movía bajo la superficie. Luego, ese domingo por la mañana, mientras corregía trabajos en la mesa de mi cocina, lo vi. Una publicación de Facebook de Clara y Ricardo Gómez, mis padres. La miniatura del vídeo los mostraba sentados juntos en el sofá en el que crecí, el estampado floral descolorido y la foto familiar torcida todavía colgados detrás de ellos. El título me dejó helada. Nuestra hija nos abandonó después de Harvard. Por un momento, pensé que tenía que ser una broma. Hice clic. El vídeo comenzó con la voz de mi madre temblándole de esa manera perfectamente ensayada que usaba para librarse de multas de estacionamiento. Le dimos todo, comenzó, secándose los ojos que no estaban húmedos. Todos nuestros ahorros, todo nuestro amor. Apoyamos sus sueños, incluso cuando ella nos olvidó. Pero ahora se ha ido. Ni una llamada, ni una visita. Nada. Mi padre se sentó a su lado, la mandíbula tensa, los brazos cruzados, en silencio para causar efecto. Cuando finalmente habló, su tono transmitía ese martirio cansado que usaba cada vez que la vida no se doblegaba a su voluntad. Intentamos criarla bien, dijo. Le dijimos que fuera humilde, que recordara de dónde venía, pero ella cree que Harvard la hace mejor que nosotros. Mamá asintió, añadiendo, solía enviar dinero hasta que decidió que no valíamos su tiempo. Es triste lo que el orgullo le hace a una persona. Hablaron durante 12 minutos. 12 minutos de medias verdades y mentiras pulidas, de convertir el amor en obligación, de reescribir la historia hasta que ellos parecieran santos y yo me convirtiera en la hija desagradecida que abandonó a sus padres. Cuando terminó, el vídeo tenía más de 4.000 visitas y cientos de comentarios. Vecinos antiguos, parientes lejanos, miembros de la iglesia. ¡Qué vergüenza! Los niños de hoy olvidan quién los crió. Lo sacrificaron todo por ella. Típica arrogancia de Harvard. Dios la humillará. Cada comentario se sentía como una pequeña piedra lanzada a mi pecho. Esta vez no lloré. Solo me quedé mirando la pantalla de la misma manera que uno podría ver un accidente automovilístico en cámara lenta, incapaz de apartar la vista, incluso cuando destruía algo vital. El resto del día ignoré mi teléfono. Pero los sonidos seguían llegando. Mensajes de texto, llamadas perdidas, incluso correos electrónicos de personas que apenas conocía.
Todos querían un comentario, una explicación, una reacción. No les di ninguna. 2 días después, mi teléfono volvió a vibrar, pero esta vez era un nombre que no había visto en años. Leo, mi hermano menor. No estás sola, decía el mensaje. Contuve la respiración. Respondí de inmediato. ¿Qué quieres decir? Me dijeron que estaban ahogados en deudas. Dijeron que tú habías dejado de ayudar. He estado enviando $300 cada semana durante 2 años. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo. Me dijeron lo mismo de ti, respondí. Que te negabas a ayudar. Que yo era la única leal. La burbuja de escritura de Leo apareció, luego desapareció, luego reapareció. Finalmente. Pensé que podría ganarme su amor de nuevo. Pensé que si seguía enviando dinero, me perdonarían por irme. Yo también, escribí. Ahí estaba. La verdad que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar. Durante años, habíamos estado financiando un fantasma, pagando el alquiler de una relación que ya se había quemado. Llamamos esa noche. La última vez que había escuchado su voz, todavía estaba en la universidad, todavía esperanzado. Ahora, su tono transmitía el mismo agotamiento que reconocía en el mío. Pensé que quizás cambiarían cuando te graduaras, dijo en voz baja. Que finalmente verían lo que habías hecho. Yo pensé lo mismo, dije. Pero no vinieron. Ni siquiera fingieron intentarlo. Hubo silencio por un rato. Luego Leo rió secamente, amargamente. Supongo que finalmente encontraron una nueva forma de que les pagaran. Simpatía. Su broma no debería haber dolido, pero lo hizo porque era verdad. Esa noche, hablamos hasta pasada la medianoche, intercambiando recuerdos como piezas de un rompecabezas. Armamos los años de manipulación, la forma en que mamá usaba la culpa como moneda, la forma en que papá utilizaba el silencio como arma, las mentiras que nos contaron a cada uno para mantenernos compitiendo por un afecto que nunca existió. Nos hicieron sentir como salvadores, dijo Leo. Pero en realidad, solo éramos el suministro. Fue el tipo de claridad que te deja mareado. A la mañana siguiente, la historia comenzó a cambiar. Alguien, nadie sabía quién, había subido una grabación de pantalla de una versión anterior y sin editar del Facebook Live de mis padres. En ella, la actuación flaqueó. Mi padre, pensando que la cámara estaba apagada, se recostó y murmuró, ella no significa nada para nosotros. Deja de fingir que esta familia todavía existe. Mi madre no se inmutó. Simplemente asintió y dijo, luego corta esa parte antes de publicarlo. El vídeo duraba solo 14 segundos, pero se extendió como la pólvora. La gente que una vez les había creído lo volvió a publicar con subtítulos como, supongo que la verdad siempre sale a la luz. Otros lo incorporaron a vídeos de reacción, sus caras retorcidas de incredulidad. Ella no significa nada para nosotros, repitió un usuario. Después de tomar su dinero durante años, wow, la manipulación aquí es salvaje. Esta pobre chica. En 48 horas, su narrativa de víctima se derrumbó. El vídeo que habían elaborado con tanto cuidado era ahora la prueba de su crueldad. Las secciones de comentarios se volvieron contra ellos. Y las mismas personas que me habían regañado una semana antes comenzaron a borrar discretamente sus palabras. Leo me envió otro mensaje. Están en pánico. Mamá está llorando en vivo de nuevo. Papá está culpando a los hackers. No respondí. No necesitaba hacerlo. Internet hizo lo que yo nunca pude. Los responsabilizó. Cada vez que intentaban borrar el clip, alguien lo volvía a publicar. La frase ella no significa nada para nosotros se convirtió en un titular, un hashtag, un espejo del que no podían apartar la vista. Para el fin de semana, habían bloqueado sus cuentas. La iglesia que una vez los elogió eliminó sus nombres del boletín. Sus amigos se quedaron callados. Los mismos vecinos que solían cotillear sobre mi orgullo de Harvard ahora susurraban sobre el suyo. Esos padres de Harvard, ¿eh? Dijo una mujer en una transmisión en vivo local que alguien me envió. Supongo que finalmente les dieron una lección. No me reí.
No me sentí reivindicada. Me sentí hueca, como si la justicia hubiera llegado pero se hubiera olvidado de llamar primero. Porque esto no era victoria. Era exposición. Y la exposición no cura. Simplemente pone fin a la farsa. Aún así, algo dentro de mí se relajó. Durante años, había pagado para mantener su ilusión de decencia. Ahora el mundo había visto lo que era, podrido por dentro, pulido por fuera. Leo llamó ese domingo por la noche. Su voz estaba tranquila esta vez. Supongo que se acabó, dijo. Quizás apenas comienza, respondí. Se quedó callado un rato antes de decir, sabes, ya no tienes que cargar con esto. Miré por mi ventana la calle tranquila de abajo, el reflejo de mi taza de té temblaba en el cristal. Lo sé, dije. Pero es extraño aprender a vivir sin culpa. Es como echar de menos un ruido que ha estado de fondo toda tu vida, se rió suavemente. El silencio requiere práctica. Aprenderé, dije. Y lo hice. En las semanas siguientes, observé cómo la historia se apagaba como lo hacen las tormentas. Ruidosas, caóticas, y luego de repente se van. Mis padres se convirtieron en susurros en su propio pueblo. Caras de las que la gente se apartaba en el supermercado. Nadie los defendía ya. Nadie creía el acto. No publiqué, no hablé, no me defendí. No necesitaba hacerlo. La verdad ya había hablado. A veces el karma no necesita una audiencia. Solo necesita tiempo. El silencio que siguió a su humillación en línea se extendió durante semanas. Sus cuentas de Facebook se oscurecieron. Los vídeos fueron eliminados. Y los hilos de comentarios, antes llenos de actividad, se llenaron de una resonante nada. Dejé de revisar. No necesitaba hacerlo. El mundo ya había hecho lo que yo nunca pude, darles la espalda. Entonces, una mañana, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz, pero la curiosidad me hizo escucharlo de todos modos. Una voz de hombre, tranquila pero tensa. Soy Pedro de Propiedades Coloniales. He estado tratando de localizar a sus padres sobre el alquiler de su apartamento. Lleva 2 meses de atraso. Dijeron que usted suele encargarse de ello. Hizo una pausa, luego añadió casi disculpándose. Solo quería confirmar antes de presentar los papeles de desalojo. Me quedé en la cocina, con el teléfono todavía pegado a la oreja, el vapor de mi té subiendo hacia el techo. Cuando volvió a llamar esa tarde, respondí. Señorita Marta Elena. Sí, yo. Lamento molestarla, dijo, bajando la voz. Pero sus padres me dieron su número. Insistieron en que usted se encargaría del pago hoy. Solo quería verificar si eso es correcto. Cerré los ojos y respiré lentamente. Ya no, dije en voz baja. Hubo una pausa, larga, incómoda, como si no supiera qué hacer con mi respuesta. Entendido, dijo finalmente, gracias por aclararlo. Cuando la llamada terminó, no sentí triunfo, solo finalidad. Una semana después, los chismes comenzaron a filtrarse. En el pequeño pueblo donde crecí, las noticias viajaban más rápido que el correo. Uno de los amigos de Leo todavía vivía allí, y me envió un mensaje de texto corto. Los están desalojando. Los vecinos dicen que empacaron sus cosas en bolsas de basura. Otro mensaje llegó horas después. La gente está hablando. Alguien dijo, ¿esos padres de Harvard, eh? Supongo que la actuación no paga el alquiler. Me senté en mi escritorio leyendo esas palabras una y otra vez, asimilando la ironía. Durante años, habían desfilado mi educación como un trofeo, presumiendo de su hija de Harvard en reuniones de la iglesia, usando mis logros como moneda para su imagen. Ahora, ese mismo título se había convertido en su vergüenza. Leo me llamó esa noche. Podía oír la incertidumbre en su voz, la vacilación entre la simpatía y el alivio. Se están mudando con la tía Sofía, dijo. Por ahora, al menos. Ella aceptó eso. Suspiró. No exactamente.
Dijo que podían quedarse unos días hasta que resolvieran las cosas, pero no creo que vaya bien. Tenía razón. 2 días después, recibí un vídeo de él. Tienes que ver esto, decía su mensaje. El vídeo era granulado. Filmado con un teléfono desde el otro lado de una sala. Mostraba una reunión de nuestra familia extendida sentada alrededor de la mesa de la tía Sofía. Mis padres estaban sentados en el extremo más alejado, pequeños y desinflados. La atmósfera era pesada, el tipo de silencio que se siente como esperar una tormenta. La voz de mi padre llegó primero, más suave de lo que nunca la había escuchado. Todo se ha exagerado, dijo. Esa grabación en línea no era real. La gente distorsionó nuestras palabras. Mi madre asintió, con la mirada baja. Nunca dijimos que ella no significara nada. Simplemente. Estábamos enojados. Todos saben cómo pueden ser los niños. Nos dejó. ¿Basta? La voz de la tía Sofía interrumpió, firme e inquebrantable. ¿De verdad creen que alguien aquí se cree eso? La cámara se movió ligeramente, captando un vistazo de ella sosteniendo su teléfono. La pantalla brillaba en azul. Tocó reproducir y a través del diminuto altavoz, la propia voz de mi padre llenó la habitación. Ella no significa nada para nosotros. Deja de fingir que esta familia todavía existe. El sonido era más claro de lo que recordaba. Nadie se movió. Mis padres se quedaron helados. El rostro de mi madre se desangró y la boca de mi padre se abrió, pero no salieron palabras. El silencio que siguió fue sofocante. Se podía oír el tic-tac del reloj de fondo, el débil zumbido del refrigerador, incluso la respiración incómoda de alguien. Luego, desde algún lugar de la habitación, una voz se abrió paso, baja, firme y definitiva. Si así tratas a tu hija, dijo un familiar, no la mereces. No fue un grito. No fue dramático, solo la verdad. Mi padre parpadeó, miró sus manos. Mi madre susurró algo que no pude captar. Luego, lentamente, ambos se pusieron de pie. Sin excusas, sin lágrimas, solo silencio. Salieron de la habitación juntos, la puerta se abrió con un crujido y se cerró detrás de ellos. La grabación terminó allí, la pantalla se desvaneció a negro. Lo vi 2 veces, quizás 3, no porque quisiera verlos humillados, sino porque no podía creer que hubiera sucedido. Durante tanto tiempo, había pensado que su orgullo era indestructible. Verlo desmoronarse, no con ira, sino con un reconocimiento tranquilo, se sintió surrealista. Leo llamó momentos después. ¿Lo viste? Sí. Ahora se están quedando en un motel, dijo. Nadie responde a sus llamadas. Incluso la iglesia los ha excluido. El pastor López les dijo que necesitaban reflexionar antes de regresar. Asentí en silencio, aunque él no podía verme. Durante años, soñé con que entendieran lo que habían hecho. Solía imaginarme de pie frente a ellos, enumerando cada herida, cada mentira, y viendo cómo la comprensión aparecía en sus ojos. Pero ahora que la verdad había llegado por sí sola, no se sentía como victoria. Se sentía como cierre. Silencioso, pesado, necesario. Más tarde esa noche, me senté en mi escritorio, el apartamento envuelto en oscuridad, excepto por el tenue resplandor de la ciudad que se filtraba por las persianas. Mi laptop aún estaba abierta. El vídeo en pausa en su salida, la puerta a medio cerrar, sus siluetas desvaneciéndose en el pasillo. Me recosté, exhalando lentamente. Mi reflejo tembló en la pantalla, superpuesto al de ellos. A veces el karma no necesita audiencia, susurré. Solo necesita tiempo. Las palabras se asentaron en el aire, firmes como un latido. Afuera, la lluvia comenzó a caer, golpeando suavemente la ventana. Dejé que tocara su ritmo mientras me sentaba inmóvil, el sonido me invadía como algo purificador. Por primera vez, no sentí enfado, ni tristeza, ni siquiera vindicación. Solo me sentí libre. Después de que el polvo se asentó, empaqué lo poco que tenía y me mudé a un apartamento más pequeño justo a las afueras de Cambridge. Un edificio estrecho de ladrillo con hiedra trepando por sus paredes y ventanas que captaban el sol de la mañana.
El espacio era tranquilo, casi despojado, pero cada rincón se sentía mío. Ya no necesitaba mucho, solo un escritorio junto a la ventana, una tetera que funcionara y aire que no llevara las expectativas de nadie más. Las primeras semanas transcurrieron con un ritmo extraño. Daba clases a tiempo parcial en la Escuela de Extensión de Harvard, Introducción a la Psicología Conductual. La ironía no se me escapaba, de pie frente a una clase explicando el trauma, la resiliencia y la indefensión aprendida mientras yo todavía estaba aprendiendo a respirar sin culpa. Pero los estudiantes eran diferentes a los que había conocido antes, mayores, más humildes, hambrientos de cambio. No estaban allí por prestigio o títulos. Estaban allí porque la vida les había dicho que no, y querían encontrar una manera de decir que sí de nuevo. Reconocí esa hambre. Era la misma que me había mantenido viva. Cada noche, caminaba a casa por Harvard Square, pasando por el olor a café y libros viejos. La ciudad que una vez me hizo sentir pequeña ahora se sentía humana de nuevo. Pasaba por el mismo banco cerca de la puerta del patio, el mismo donde me había parado el día de la graduación, esperando a personas que nunca llegaron. Y por primera vez, no aparté la mirada. Simplemente asentí en silencio, como reconociendo a un fantasma que finalmente había dejado de perseguirme. Una tarde de viernes, justo cuando las últimas hojas de otoño se esparcían por la acera, alguien llamó a mi puerta. Cuando la abrí, Leo estaba allí, con una bolsa de la compra en un brazo y un pequeño ramo de margaritas en el otro. ¿Todavía te gusta el pastel de chocolate?, preguntó. Sonreí. El tipo que empieza pequeño y crece. ¿Te acordaste? Apenas, estaba de oferta. Sonrió, entrando. El apartamento se llenó rápidamente con el olor a glaseado y risas. Comimos en mi mesita junto a la ventana, el sonido del tráfico de la ciudad zumbando bajo nuestras voces. Leo miró a su alrededor, asintiendo lentamente. Este lugar te sienta bien. Es tranquilo. Me gusta el silencio, dije. Nadie grita, nadie lleva la cuenta. Dudó, luego dijo suavemente. Pareces más ligera. Le serví más té. Quizás finalmente dejé de cargar con lo que no era mío. Durante un tiempo, comimos en silencio, el tipo cómodo que solo llega después de años de malentendidos. Cuando terminó su porción, Leo se reclinó y dijo, medio sonriendo, sabes, finalmente nos graduamos de ellos. Parpadeé. ¿Qué? Señaló alrededor de la habitación. ¿Esto? Nosotros. La libertad. Pasamos años obteniendo títulos, buscando aprobación, pagando la matrícula por un amor que nunca existió. Pero esto, agitó el tenedor para enfatizar. Esta es la verdadera graduación. El día en que dejamos de intentar pasar su examen. Me reí suavemente, el sonido se me atascó en la garganta. Tienes razón. Nos graduamos 2 veces. Luego la frase se me quedó grabada mucho después de que la dijera. Más tarde esa noche, después de lavar los platos y de que la ciudad se calmara, me encontré en mi escritorio, mirando el estante encima de él. Mi diploma de Harvard descansaba allí en su marco, junto a un trozo de papel doblado que había guardado todo este tiempo, el último recibo impreso de mis pagos. Las palabras transferencia programada aún eran visibles en la parte superior, aunque la tinta se había desvanecido ligeramente. Lo tomé, luego lo rasgué limpiamente por la mitad. El sonido fue nítido, satisfactorio. Coloqué las 2 mitades una al lado de la otra en el estante junto al diploma. 2 mitades de una historia, el precio de pertenecer y el costo de dejar ir. A la mañana siguiente, Leo regresó con un cuaderno. Lo colocó sobre la mesa con una ceremonia simulada. De acuerdo, escúchame, dijo, abriéndolo. ¿Y si empezamos algo juntos? Levanté una ceja. ¿Cómo qué? Golpeó la página. En la parte superior, con su escritura desordenada, había 2 palabras, límites y valentía. Sonreí. Eso suena a libro de autoayuda. Se rió. No, una beca para estudiantes que han sido separados de sus familias, pero que siguen adelante de todos modos. Ya sabes, los que son como nosotros. Me incliné hacia adelante, leyendo sus notas. Ya lo había pensado, ideas de financiación,
criterios de solicitud, incluso un nombre para el evento anual. El coraje para continuar. Empezaremos poco a poco, dijo. $1,000 al año, quizás 2. Suficiente para libros de texto, alquiler o simplemente un respiro. Algo cálido se extendió por mi pecho. ¿De verdad crees que podemos lograrlo? Se encogió de hombros. ¿Por qué no? Sabemos lo que es construir de la nada. Quizás podamos hacérselo más fácil a otra persona. Pasamos la tarde esbozando el plan, nuestro té enfriándose a nuestro lado. Cada detalle que añadíamos se sentía como un acto silencioso de rebelión contra todo lo que habíamos sobrevivido. En un mes, teníamos el sitio web en funcionamiento, una página sencilla con un banner rojo en la parte superior y una sola línea debajo, para aquellos que eligieron la paz antes que el permiso. Nuestro primer donante fue uno de mis colegas de la escuela de extensión que me había oído mencionarlo durante el horario de oficina. Luego llegó otra donación de un estudiante. Luego 2 más de extraños. En cuestión de semanas, el fondo era real. Nuestra primera beneficiaria fue una joven llamada Maya, una estudiante de enfermería que había sido desheredada después de salir del armario con su familia. Cuando le dijimos que había sido elegida, lloró durante toda la llamada. No se trata del dinero, dijo. Es saber que alguien te entiende. Después de colgar, me senté en mi escritorio durante mucho tiempo, viendo cómo la luz se desvanecía sobre la ciudad. El aire estaba inmóvil, y por primera vez, yo también lo estaba. Esa noche, me paré junto a la ventana, contemplando el suave resplandor de Cambridge. Abajo, risas llegaban de un restaurante cercano. El mundo seguía su curso, despreocupado, intacto. Pensé en cuántos años había pasado esperando aplausos que nunca llegarían. Cuánto tiempo había rogado por ser vista. Ahora entendía que no necesitaba una audiencia para estar orgullosa de mí misma. Miré el papel rasgado en mi estantería, el diploma a su lado, el pequeño jarrón de margaritas que Leo había dejado. Si nadie aplaude por ti, susurré, sonriendo débilmente. Apláudete a ti misma, entonces. El sonido de mis manos chocando fue silencioso pero firme. Un eco suave y privado de todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Un año después, me encontré caminando por las mismas puertas que una vez había dejado en silencio. Harvard Yard se veía casi idéntico al día en que me gradué, céspedes verdes, padres orgullosos, el zumbido rítmico de la emoción flotando en el aire. Pero algo en mí había cambiado. No estaba aquí para ser vista o aplaudida. Estaba aquí porque me habían invitado de nuevo, no como estudiante esta vez, sino como oradora invitada para la nueva clase de graduados. Se sentía surrealista estar detrás del escenario, viendo a una nueva ola de estudiantes ajustarse sus birretes y togas. El aire llevaba ese familiar aroma a hierba y programas de papel mezclado con la risa nerviosa de personas que aún no sabían que los finales a menudo se parecen mucho a los comienzos. El decano me estrechó la mano y susurró: tu historia llegó a más personas de las que crees, Marta. Gracias por venir. Cuando pronunciaron mi nombre, subí al podio. La luz del sol me calentaba la cara, y en primera fila, hileras de familias sostenían sus teléfonos en alto, listos para grabar. Hace un año, habría buscado en esa multitud 2 caras específicas. Hoy, no necesitaba hacerlo. Buenos días, comencé, con la voz firme. Hace un año, estaba donde están ustedes ahora, con el birrete ligeramente torcido, el corazón lleno de esperanza, creyendo que este día lo arreglaría todo. Pensé que el éxito me haría adorable. Pensé que los logros me harían pertenecer. Algunas risas silenciosas ondularon entre la audiencia, el tipo que significaba que entendían. Sonreí débilmente y continué. Pero la vida tiene una extraña manera de probar en qué crees. A veces, las personas que esperas que aplaudan nunca aparecen. A veces el amor exige silencio mientras te hiere, y te convences de que ese es el precio de la paz. Estoy aquí para decirles que no lo es. El patio se había quedado en silencio. Incluso el viento parecía detenerse. Si el amor pide silencio mientras te hiere, no es amor. Es deuda. Y no le debes a nadie una paz que te cueste el alma. Por un momento, dejé que las palabras flotaran en el aire. No eran solo para la audiencia.
Eran para la chica que solía ser, la que se había parado en este mismo podio con las manos temblorosas, esperando caras que nunca aparecieron. Pasé años tratando de ganar lo que se suponía que debía darse libremente, dije suavemente. Pero la paz no viene de complacer a los demás. Viene de elegirse a uno mismo, incluso cuando rompe la historia que te enseñaron a vivir. Hubo movimiento entre la multitud. Algunas personas se secaban los ojos, otras asentían en silencio. Un grupo de estudiantes cerca de la primera fila se tomaban de las manos. Capté el reflejo de borlas carmesí balanceándose al sol. Al alejarme del micrófono, el fotógrafo me indicó que me detuviera. Sonreí, llevándome instintivamente la mano a la solapa, y allí estaba, prendida justo encima de mi corazón, una sola flor roja, la misma que una vez había usado para ayudar a mis padres a reconocerme entre la multitud ese día. Nunca vinieron. Ahora significaba algo completamente diferente. No esperanza por su aprobación, sino gratitud por mi propia supervivencia. El flash de la cámara capturó la sonrisa, la flor, la tranquila recuperación de un símbolo que una vez había usado para otra persona. Después de la ceremonia, los estudiantes se acercaron a mí, algunos me estrecharon la mano, otros me abrazaron como si me conocieran de toda la vida. Una joven dijo, vi tu discurso en línea el año pasado. Finalmente corté lazos con mi padre el mes pasado. Pensé que me hacía fría. Ahora creo que me hizo completa. Le apreté la mano. Así fue, dije. La plenitud siempre se siente fría al principio, pero dale tiempo, se calienta. Esa tarde, cuando el sol se puso y la multitud se había dispersado, me quedé un momento en el patio. Las sillas estaban medio vacías ahora, las pancartas ondeaban con la brisa. Caminé hasta el mismo lugar donde mis dos asientos habían estado vacíos. La hierba había vuelto a crecer. No quedaba rastro de ausencia. Respiré hondo y miré a mi alrededor. No quedaba tristeza, solo comprensión. Si alguna vez has tenido que marcharte para proteger tu paz, dije suavemente. No eres insensible. Estás sanando. Una ráfaga de viento llevó las palabras hacia afuera, esparciéndolas como confeti por el césped vacío. Sonreí, imaginando a alguien en algún lugar, escuchándolas cuando más las necesitaba. Antes de irme, me volví una vez más hacia el equipo de cámaras que estaba empacando el último de sus equipos. Me incliné ligeramente, sonriendo directamente a la lente como le sonreerías a un viejo amigo y dije, díganme, ¿desde dónde están mirando y qué hora es ahora mismo? Porque en algún lugar alguien se está liberando en este preciso momento. El viento me revolvió el cabello. La flor roja brilló tenuemente en la luz que se desvanecía. Y por primera vez, me alejé de Harvard no como alguien que había perdido una familia, sino como alguien que había construido su propia paz.